Salvando Vidas es una presentación de Invelfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Record Electric, Cooperativa Chartizer, Chacomer, Cooperativa Fernheim, Fecoprod, El Campo Produce, Paraguay Crece, Cooperativa Neuland, Vox Escopaco, Cooperativa La Holanda, Grupo Ilagro, Resort Yadi Golf Club, Promed, Medicina Prepaga, Bancop, un banco con raíces, Aberturas Águila, impacto de calidad. Bienvenidos a Salvando Vidas con Juan Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Estamos arrancando Salvando Vidas en esta serie que estamos preparando para que ustedes conozcan las alianzas evangélicas alrededor del continente. Somos la Alianza Evangélica Latina, donde uno de nuestros miembros plenos también está en los Estados Unidos y también España, ¿verdad? Y en esta serie que estamos grabando, para que ustedes conozcan lo que ocurre en los países y lo relevante que están siendo las alianzas evangélicas, queremos contar, queremos preguntar la situación, ¿verdad? Cómo vive el país, sus luchas, en un tiempo donde hay tanta información. Uno hoy agarra el celular y simplemente puede ver cantidad de cadenas de noticias y uno se queda con lo que publican los medios de comunicación, ¿verdad? Y cada medio de comunicación tiene su línea, eso tenemos que saber, ¿verdad? Entonces dijimos, qué mejor hablar con la persona acreditada en el país para nosotros, que son nuestros presidentes de las alianzas en todo el continente. Y hoy estamos viajando hasta los Estados Unidos. En los Estados Unidos, ustedes saben la influencia de los latinos en los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos tiene un crecimiento también por los latinos, ¿verdad? Entonces, existe una organización que se titula NALEC. Enseguida nos va a explicar nuestro invitado qué significa NALEC. Pero hoy estamos con el doctor Gabriel Salguero, una persona que ustedes lo habrán visto en distintos medios de comunicación, siempre es consultado por la prensa en los Estados Unidos, tiene relación con los gobernantes de turno siempre, no una relación política, pero una relación fraternal como presidente de una alianza, y vamos a hacerle muchas preguntas. Así que, doctor Salguero, gracias por aceptar la invitación y bienvenidos a Salvando Vidas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, y gracias, Juan, y toda la audiencia por estar en Salvando Vidas. Me gozo, un saludo fraternal desde los Estados Unidos. Hoy estoy en la bella ciudad de Orlando, Florida, y me gozo y me honro de estar con ustedes. Algunos dicen que ustedes, los que viven en Orlando, viven de vacaciones. ¿Puede ser o no es tanto así? Ojalá y fuese así, pero lo que he notado es que los turistas visitan más los parques de diversión que los que viven aquí. ¿Verdad? Yo creo que ir a Disney 2 o 3 veces y tengo gente y familia que viene de otros estados que lo han visitado 10 y 12 veces. ¿Verdad? Y hay de los países se endeudan casi un año para ir a los parques y ustedes que viven ahí no van a los parques casi. Eso es así. Sí, eso es así. Yo creo que uno piensa, bueno, puedo ir cualquier día, por eso no voy, pero sí. Es más gente creo que visita a Orlando, Florida, que casi cualquier otra parte del mundo, con quizás la salvedad de Nueva York. Es correcto, es correcto. Gracias, doctor Salguero, por aceptar estar con nosotros. Estamos hablando con todos los presidentes de las distintas alianzas para que tengan la voz oficial de las personas. Vos coincidís conmigo que vivimos en un tiempo donde hay tanta información, ¿verdad? Se dicen tantas cosas y muchas veces la gente cree todo lo que se publica, ¿verdad? Pero la voz oficial
siempre yo digo que hay que ir a la fuente. Y todas las preguntas que hoy te voy a hacer tienen que ver con la situación en los Estados Unidos. Y vos sos un estadista, o sea, conoces mucho, no solamente el tema de alianza, el tema político, todo lo que va ocurriendo, y por eso me encanta hablar contigo. ¿Cómo está la situación política hoy en los Estados Unidos? Recientemente en pandemia, en las elecciones, pierde Donald Trump, sube Biden, le tocó gobernar ya este primer año o un poquitito más, enfrentar la pandemia que ha dejado cantidad de desempleados, ha dejado muchísimos muertos por todos lados. ¿Cómo usted ve la lectura hoy en los Estados Unidos, el tema político específicamente? Bueno, como quizás han escuchado, Estados Unidos está muy polarizado. La gente con frecuencia son muy partidistas, y hay mucha gente que está tratando de traer unos niveles de reconciliación y bajar los niveles de tensión que dejaron un sinnúmero de cosas. El COVID-19, como has dicho, ha dejado muchas secuelas, las escuelas cerradas, mucho muerto, mucha pérdida, mucha ansiedad. Entonces la iglesia ha tenido que responder a una nación polarizada, a una nación impactada por las secuelas de una pandemia global, por la inflación global, que Estados Unidos no es exento a la inflación global. El costo de la gasolina, del petróleo ha subido, pero en los últimos 3 meses ha bajado sustancialmente. Todas esas crisis, la guerra en Europa, Rusia invade a Ucrania, tiene sus impactos en el costo de petróleo, en el costo de comida. Entonces, todas esas realidades, además de tener una sociedad polarizada políticamente, es parte de los desafíos que la Iglesia Evangélica Latina en los Estados Unidos confronta. Y hoy, cuando uno puede mirar el gobierno de Donald Trump con el gobierno de Biden, ambos han tenido sus luces y el otro va teniendo sus luces y sus sombras también, ¿verdad? ¿Cómo ven este primer año del presidente Biden al frente de los Estados Unidos? Y algunos dicen que, hasta se dice por ahí, ¿verdad?, que no fue tan justa su victoria, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la prensa, y por eso le pregunto a la voz oficial que usted conoce, ¿eso es pura prensa o es la verdad? Mire, la realidad es que el presidente Biden ganó las elecciones. El expresidente Trump fue a los tribunales más de 30 ocasiones y perdió todos los casos. Y después tuvimos la trágica invasión del Capitolio en enero 6, que aún dividió más el país. Nosotros somos una democracia y nosotros, NALEC, hemos dicho no. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo con unas elecciones, la violencia no es el camino. Nosotros denunciamos cualquier tipo de violencia, y había hasta unos gritos que ahorcaran a Mike Pence, que era el vicepresidente de Trump, que iba a certificar las elecciones. Mire, el mismo vicepresidente Pence, que era el vicepresidente de Trump, certificó las elecciones, que es del otro partido. La Corte Suprema dijo de las elecciones que Trump no tenía ningún caso, que Biden ganó. Entonces hay un sinnúmero de mala información, pero la realidad es que Biden ganó las elecciones, ganó el voto popular y ganó el voto electoral. Ahora, que hay gente que están en desacuerdo con muchas de sus políticas, también hay que decirlo. Estamos hablando de un país, como he dicho antes, que es muy partidista, y en los últimos años ha sido más polarizado. Y parte del trabajo de la iglesia es traer a la reconciliación. Claro. Aun cuando podemos tener desacuerdos políticos, nos tenemos que tratar con cortesía y con respeto. Doctor Salguero, el tema de la prensa. Siempre dice, este medio es de derecha, este es de izquierda, este es de Trump, este es de Biden. ¿Cómo está la prensa hoy en los Estados Unidos? Mire, es verdad, la prensa, hay canales que son más conservadores y hay canales que son más progresistas y más liberales. Eso siempre ha existido, no es nada nuevo, ha existido desde antes de los tiempos de Kennedy. Hay prensa, por ejemplo, hay prensas que son, sus editoriales son conservador, totalmente conservador. Y hay prensas que sus editoriales son totalmente progresistas y liberales. Entonces, el ciudadano
que sabe discernir, sabe, oca, la óptica de esta prensa es de derecha, la óptica de esta prensa es izquierda. Entonces, si uno quiere ser objetivo, uno tiene que entender la óptica o el ángulo, la inclinación, la tendencia de dicha prensa y procesarlo, filtrarlo, en mi caso como pastor y nuestra coalición, a través de las prioridades y los principios del Evangelio, no a través de un lente político partidista. Totalmente. El tema del aborto fue noticia hace poco también en los Estados Unidos, justamente donde nuevamente se ponía el aborto como un tema no permitido en algunos estados, no sé si fue en todos los Estados Unidos. ¿Qué comentario tiene al respecto, doctor Salguero? Mire, la decisión o el fallo de la Corte Suprema fue que el caso se llama Dobbs versus Jackson, que revocó el famoso Roe v. Wade. Mucha gente dice, revocaron el aborto. Lo que decidió la Corte Suprema es que cada estado y cada legislatura va a decidir si el aborto es legal o ilegal en su estado. Entonces, en vez de tener una ley federal que permite el aborto, lo que dijo la Corte Suprema es que cada estado, según su legislatura y los ciudadanos de ese estado, tienen el derecho para decidir si el aborto es legal o no es legal. En muchos estados ya han ejecutado leyes para descalificar el aborto en esos estados. Algunos lo hacen después de 12 semanas, otros después de 9 semanas, otros desde el concepto. Entonces, lo que tenemos en los Estados Unidos es una variedad de legislación y tú puedes ir a un estado y tener un aborto y a ir a otro estado donde te lo prohíben. Y esa es la decisión que hizo Dobbs v. Jackson en el fallo de la Corte Suprema. Por supuesto, nuestra coalición, que es provida, siempre ha sido provida por nuestro compromiso con el Evangelio. Nosotros dijimos a la Corte Suprema en público, en comunicados de prensa, que la comunidad latina evangélica en los Estados Unidos es provida, pero ese fue el fallo de la Corte Suprema. ¿Y las iglesias están preparadas para recibir a los niños que van a nacer? Porque si alguien quería abortar es porque no lo podía mantener, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está la iglesia? ¿La iglesia está lista para enfrentar esto? Mire, la realidad es que NALEC, entendiendo que este fallo venía, estamos hablando que el aborto era legal en los Estados Unidos desde el 1973. Dicho sea de paso, es el año que yo nací, ya la gente va a saber más o menos qué edad yo tengo. Entonces, estamos hablando de casi 50 años, 49 años, donde el aborto era legal en los Estados Unidos. Entre tanto, todas esas coaliciones, entidades religiosas que eran en contra del aborto, tenían que no solo estar en contra del aborto, sino prepararse para todo ese número y cantidad de niños que van a nacer después de este fallo. NALEC hizo una conferencia nacional, un entrenamiento, donde abogamos que tenemos que adoptar más, que contribuir más a la red de mantenimiento de niños y familias vulnerables, de madres solteras. Entonces hay un sinnúmero de iniciativas que NALEC y otras organizaciones están haciendo para que no solo hagamos abogacía y cabildeo, sino que respondamos a la crisis. Estamos hablando de docenas de miles de niños que van a nacer en los próximos meses y años, si no cientos de miles, que la iglesia, que sus padres no quieren que nazcan, que la iglesia tiene que responder y ser parte de la solución. Sí, totalmente. Y el tema de inmigración es un tema también que toda persona que ve un programa y dice, si estamos hablando con alguien que entiende lo que sucede en los Estados Unidos, hablemos del tema de inmigración, ¿verdad? El tema de inmigración en Centroamérica siempre es un desafío, no solamente Centroamérica, Sudamérica, de todos lados, ¿verdad? NALEC, ¿cómo trabaja con las personas que van, que entran a los Estados Unidos, muchas veces sin familia, buscando un trabajo? ¿Qué propuestas o qué proyectos tiene NALEC a través de sus asociados? Bueno, tenemos varias áreas donde NALEC trabaja. Número uno, en abogacía. Nosotros creemos que debe haber una reforma inmigratoria que sea más justa para toda esa gente que está llegando a los Estados Unidos. Dicho sea de paso, las encuestas de Pew dicen
que casi 2/3 partes de los Estados Unidos, 67 a 68% de la población estadounidense quiere una reforma inmigratoria. Eso incluye republicanos, demócratas, conservadores, progresistas, la mayoría de la nación. Pero llevamos más de 3 décadas, casi 4, desde que hemos tenido una reforma. El primero es la abogacía en la política pública. La segunda es servimos a niños. Hemos tenido contratos donde hemos cuidado niños, lo que se llaman los niños sin acompañamiento, y los albergamos en algunas de nuestras iglesias. Tenemos centros para los niños donde los albergamos, los educamos, le damos comida. Todos los días nos hacemos responsables hasta que se puedan conectar con un pariente aquí en los Estados Unidos. Y ese proyecto es bastante intenso. Tercero, muchas de nuestras iglesias sirven en la frontera con México. Estamos hablando de los estados de Texas y Arizona. Uno de nuestros grandes líderes, el pastor Luis Alba, recibe un sinnúmero de inmigrantes, le provee agua, le provee albergue, camas, y todo eso lo costea la iglesia. En algunos casos el gobierno federal colabora con la iglesia, pero la realidad es que la iglesia ha hecho un gran trabajo en abogacía y en servicios directos. Totalmente. Doctor Salguero, al volver, quiero hablar sobre NALEC. ¿Cuándo nace NALEC? Cantidad de miembros de NALEC, los años de NALEC. Pero vamos a hacer un breve corte, cortito, y seguimos aquí con el doctor Salguero, presidente de NALEC en los Estados Unidos, latinos en los Estados Unidos. Breve corte. Con Kenton el frío no te detiene. Llegó la promo invierno que estabas esperando. Llévate de regalo una campera reflectiva con la compra de tu Kenton Shark 150, Classic, GTR 150 SE o Blitz 110 SE. No te quedes sin tu campera reflectiva. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o escribinos a WhatsApp. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Este septiembre viene con una flor de promo a Inverfin. Encontrá los mejores precios en productos de entretenimiento en nuestras más de 100 sucursales o página web. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de más ofertas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Aberturas Águila fabrica e instala puertas, ventanas, fachadas y divisorias de aluminio y vidrio. Todas las aberturas son el resultado de un trabajo preciso realizado por un equipo humano con las mejores herramientas en su local en el Chaco paraguayo. Las obras realizadas desde el 2009 dan testimonio de los productos de calidad que hoy por hoy dejan un impacto en viviendas familiares, negocios y oficinas a lo largo y ancho del territorio chaqueño. Elegir Aberturas Águila es elegir calidad. Con el sello de Paraguay. Aberturas Águila, Loma Plata, Chaco. Impacto de calidad. Hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país. Porque al final todos estamos conectados. Bancoop, 10 años sin parar para que vos no pares. Amanece. Es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida. Una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. Cuando usted elige una medicina prepaga, es para tener soluciones a todo. Por eso Promed presenta su plan Todo Sí. Si usted tiene problemas de salud hoy y necesita una cirugía o una internación prolongada, o si está embarazada, Promed le cubre todo. Por una cuota mensual sin pagos extras, llame hoy y consulte mañana con los profesionales médicos. Plan Todo Sí de Promed. Soluciones para todo.
FECOPROD te invita a participar del Congreso de la Innovación 2022, en donde conocerás todo acerca de la producción sostenible, gestión agropecuaria inteligente, impacto tecnológico y desarrollo rural inclusivo y sostenible. Te esperamos el próximo 26 y 27 de septiembre en el Paseo La Galería. Venta de entradas a través de Red UTS. FECOPROD, 47 años fortaleciendo el cooperativismo agropecuario. Estamos hoy con el doctor Gabriel Salguero, presidente de NALEC. Y dentro de todo lo que hablamos, de la introducción, de lo que hemos hablado, de lo que sucede en los Estados Unidos, ahí está NALEC. ¿Qué es NALEC? ¿Cuántos años de historia tiene NALEC? ¿Y cuántos miembros asociados tiene? Mire, NALEC es un acrónimo en inglés, por supuesto estamos en Estados Unidos, o Sí. incorporamos en inglés, que significa Coalición Nacional de Latinos Evangélicos. Coalición Nacional de Latinos Evangélicos, en otros casos Coalición Nacional Latina Evangélica, que agrupa un sinnúmero de iglesias evangélicas. Estamos hablando de más de 3,000 iglesias evangélicas, no solo iglesias, pastores, universidades, ONGs, sin fines de lucro, y servimos para ser una voz de la comunidad latina evangélica en todas las esferas públicas y culturales. Hacemos abogacía, respondemos a desastres naturales como huracanes y terremotos, educamos la pastoral en lo que se llama la política pública, educamos en plantación de iglesia, educamos en salud de la próxima generación. Entonces, nosotros nos vemos como una servidora, una sierva de la iglesia latina en los Estados Unidos. Estamos hablando que en los Estados Unidos, de acuerdo a algunas cifras, hay casi 9 millones de latinos evangélicos. ¿Sabes? A veces es más grande la comunidad latina evangélica, la población es más grande que algunos países en América Latina y el Caribe en su totalidad. Entonces, NALEC entiende que necesitamos ser una voz en todas esas esferas y que en la unidad de la iglesia latina evangélica tenemos mayor fuerza. Si un pastor llama a un gobernador, un senador, un presidente, quizás le hacen caso omiso. Pero si una coalición que agrupa miles de pastores y miles de congregaciones y entidades, entonces tenemos mayor influencia para forjar y formar el futuro de la nación. Doctor Salguero, la relación de NALEC con el gobierno, no con un político. Yo creo que ustedes tienen un gran trabajo ya con el gobierno en el tema de ayuda social. ¿Y cómo ha sido la relación en los últimos años NALEC-gobierno? El gobierno llama al doctor Salguero a NALEC cuando sucede algo en la nación y hay que empezar a trabajar para ayudar a las personas. Sí, NALEC goza de una buena reputación. Hemos trabajado con presidentes de ambos partidos. Hace unos meses me reuní con el expresidente Bush, que es republicano. Me reuní con el ex vicepresidente Pence, también republicano, pero también me he reunido con el presidente Biden, me he reunido con ambos partidos porque nosotros somos una entidad no partidista, sin fines de lucro. No endosamos ningún candidato, pero sí endosamos políticas desde nuestra perspectiva moral y bíblica. Entonces, nosotros nos hemos reunido con cualquier cosa. Cuando hubo el tiroteo en Uvalde, en Texas, en la Casa Blanca nos llamó para ayudar a responder. Cuando hubieron huracanes en Puerto Rico, que es un territorio estadounidense, nosotros, NALEC dio más de $2 millones en suministros y en ayuda. Cuando hay crisis en la frontera, NALEC es una de las entidades que llaman. Me he reunido con presidentes de ambos partidos. Nuestra coalición ha estado en la Casa Blanca bajo ambos tipos de administraciones, y lo que nosotros decimos con claridad es que nuestra prioridad es una postura bíblica y centrada en el Evangelio, no centrada en ningún partido ni tampoco en ninguna ideología partidista. Tenemos un país grandísimo, estamos hablando de más de 360 millones de habitantes. Hay una gran diversidad étnica, cultural, racial, religiosa.
y nosotros tratamos de hacer agentes del evangelio, agentes de la paz, agentes de la reconciliación. Totalmente, totalmente. ¿Y cuántas comisiones hoy tiene NALEC? Tanto trabajo por hacer, tan grande en los Estados Unidos. NALEC cubre todos los Estados Unidos, todos los estados. ¿Cuántas comisiones tienen actualmente en funcionamiento, doctor Salguero? Mira, tenemos un sinnúmero de comisiones, y como Estados Unidos es un poco diferente a nuestros países compañeros en América Latina, tenemos la Comisión de los Jóvenes, o lo que nosotros llamamos Próxima Generación, tenemos mujeres, tenemos inmigración, tenemos libertad religiosa. En todas esas áreas nosotros hemos trabajado por años y tratamos de ser una voz muy pública, muy reflexiva, muy sobria, muy seria en esos casos, y cada una de esas comisiones, cada uno de esos líderes, cada uno de esos trabajos es vasto, porque imagínense, de Nueva York a Orlando, por ejemplo, son miles de kilómetros. De Florida a California son miles de kilómetros. El nivel de trabajo se tiene que dividir por regiones y por comisiones. Además, tenemos una gran amistad con Esperanza, que es una entidad amiga, el doctor Luis Cortés, y nosotros entendemos que juntos podemos más, y con intención las comisiones se enfocan en los desafíos que acabamos de mencionar. Excelente, excelente. Doctor Salguero, ¿cuántos años tiene NALEC? ¿Cuándo se funda NALEC? Mire, NALEC cumple 15 años. 15 años. Existía anteriormente como una entidad regional, de todo el este de los Estados Unidos. Estamos hablando de unos 17 a 18 estados. A nivel que va creciendo, cambiamos de ser una entidad regional a una entidad nacional en los últimos 15 años. Esos 15 años, Dios nos ha dado favor para influenciar no solo en gobierno, sino en cultura. Hemos sido asesores en películas como Son of God, Hijo de Dios. Hemos sido asesores en películas como La Biblia, que se hizo en inglés y se llevó a toda América Latina. Hemos sido asesores en un sinnúmero de plataformas de redes sociales. La líder religiosa de Facebook se asesora con nosotros y nos dice cómo podemos mejorar el contenido para tener ser menos ofensivos y proteger la próxima generación. Ella es una religiosa cristiana africana-americana, y nos hemos reunido con ella. Entonces nosotros tratamos de influenciar en todas las esferas, porque la comunidad latina evangélica es una gran parte de la comunidad en los Estados Unidos. Imagínense, 1 de cada 4 niños que nacen en los Estados Unidos es latino. Y tenemos 62,5 millones de latinos en los Estados Unidos. Mire alrededor de América Latina. ¿Qué otra población tiene 62,5 millones de latinos? Entonces, creo que somos el número 2 o número 3 después de México. Entonces, es la población latina más grande, y mucha gente piensa que Estados Unidos es un país anglo, pero la realidad es que somos la minoría más grande en los Estados Unidos. Sí. Bueno, por eso Estados Unidos ha sido muy abierto a recibir a los otros, a los inmigrantes, ¿verdad? O sea, eso también el americano, hay que reconocer al americano, ¿verdad? Supo convivir con otras culturas. Sí, es un país multiétnico, multicultural. Ahora mismo yo tengo miembros en mi iglesia que son latinos y están casados con coreanos y tienen hijos asiáticos latinos o latinos asiáticos. Tengo una miembra que es de América Latina, pero nacida y criada en los Estados Unidos, pero también es palestina. Entonces, esa multietnicidad es gran parte de la realidad latina en los Estados Unidos. Sí. Doctor Salguero, tengo una pregunta, pero la vamos a dividir en dos. Hablemos del porcentaje de cristianos evangélicos en total, incluidos los anglos, incluidos los latinos. ¿Qué porcentaje usted maneja que digan tanto son cristianos evangélicos? Mire, de acuerdo a Pew, la población evangélica protestante en los Estados Unidos son un poco más de 25%. Estamos hablando de casi 25,4%. Eso incluye evangélicos blancos,
evangélicos asiáticos, evangélicos latinos. Si la población cristiana en los Estados Unidos son casi 71% de la gente se identifica, pero eso incluye iglesias protestantes históricas, eso incluye iglesia ortodoxa, eso incluye católicas. De ese grupo, un poco más de 25% se identifican como evangélicos protestantes. Entonces, de esa parte de la población evangélica, que incluye a africanoamericanos, asiáticos, estamos hablando de casi 20% de ellos se autoidentifican como latinos evangélicos. Ahora, hace rato mencionaste 9 millones de latinos, ¿es correcto? 9 millones de latinos evangélicos en los Estados Unidos. 9 millones de latinos evangélicos. Sí, latinos en Estados Unidos son 62,5 millones de latinos en Estados Unidos. 62 millones y medio. Entonces estamos hablando del 12-13% de, si vamos a hablar de los latinos, de la cantidad que mencionaste, y 9 millones, estamos hablando de un 11 y 12% de cristianos evangélicos. Correcto, y está creciendo. Por supuesto, estas cifras, de acuerdo a las encuestas, y por eso cuando uno estudia encuestas tiene que tener mucho cuidado, porque algunas cifras incluyen a Puerto Rico como parte de los Estados Unidos, otros incluyen a Puerto Rico en una encuesta diferente como aparte. Entonces, esas cifras tienen un porcentaje, un margen de 1 a 2% de variación. Pero estamos hablando de latinos evangélicos, somos de unos 13 a 15% de la población latina en los Estados Unidos. Algunos lo ponen tan alto como 19% y dicen que como el censo no cuenta a todos los inmigrantes, la cifra sería más como 20% de la población latina en los Estados Unidos. Está bien, excelente dato. Doctor Salguero, ¿cuál es la posición de NALEC en tema de candidatos políticos o la política partidaria, verdad? Últimamente vemos en la anterior elección al presidente Donald Trump yendo a las iglesias a pedir votos, ¿verdad? Abiertamente. Así también eso ha sido con candidatos a senadores, alcaldes. ¿Cuál es la posición de NALEC? ¿NALEC también recibe a los presidentes y saca una línea o no? ¿Y qué le dice usted a sus miembros? Mire, NALEC no endosa candidatos de ninguna índole. Nosotros, primero, hay unas leyes en Estados Unidos que si tú estás incorporado como una entidad religiosa 51C3, sin fines de lucro, como entidad no puedes endosar ningún candidato político. Como individuo sí puedes, cualquier pastor puede endosar cualquier candidato que él o ella quieran endosar, pero NALEC no endosa ningún candidato para ningún escaño político, sea senador, sea congresista, sea presidente, pero sí nos reunimos con todos y todas para compartir con ellos nuestras prioridades. Entonces, nosotros nos hemos reunido con candidatos republicanos y nos hemos reunido con candidatos demócratas. Nuestra postura es, nosotros debemos de ser influencia y debemos de establecer nuestras prioridades claramente a todos los partidos políticos sin endosar a ningún partido político. Si los candidatos quieren ir a cualquier iglesia, por supuesto esa es la prerrogativa del pastor y de la congregación y del liderazgo de esa iglesia, si lo reciben o no. Y nuestra postura de NALEC es que como entidad no endosamos ningún candidato. Yo personalmente no endoso ningún candidato, aunque me reúno con todos. O sea, tenemos la regla de Billy Graham: ora por todo el mundo. Si los republicanos necesitan oración, ora por ellos. Si los demócratas necesitan oración, ora por ellos, sin comprometer tu prioridad y sin comprometer tu ética bíblica y moral y tus principios bíblicos. Entonces, no endosamos candidatos, pero sí endosamos ciertas políticas. Por ejemplo, estamos en contra del aborto, eso es una política. Somos pro vida, somos pro familia, somos pro educación, somos pro reforma inmigratoria. Entonces, sí endosamos ciertas políticas públicas sin endosar candidatos. Ahora, doctor Salguero,
Hace poco se vio a Franklin Graham abiertamente haciendo campaña por Donald Trump. Sí, no, y él tiene el derecho como individuo a hacerlo. Y la realidad es que, como he dicho, la ley en los Estados Unidos es que pastores, líderes religiosos individualmente pueden endosar candidatos, pero la organización no puede hacerlo. La realidad es esta, y esto quizás en América Latina no se sabe mucho, pero históricamente los evangélicos blancos en Estados Unidos han sido republicanos, mientras los evangélicos africanos americanos han sido demócratas. Ambos son evangélicos. Entonces tú ves un líder evangélico africano-americano con unos demócratas y tú ves unos líderes blancos evangélicos con unos republicanos. Entonces, en Estados Unidos, la mayoría de evangélicos latinos hay una gran diversidad. Un casi 38% se identifican como republicanos, un 32%, 33% se identifica como demócrata y el otro no está afiliado a ningún partido, como yo. Yo estoy inscrito como no afiliado, teniendo una organización que uno sabe cuando uno es presidente de una organización religiosa, todo el mundo hace una búsqueda en Google. ¿Con qué partido está afiliado el presidente de la organización? Si haces un Google mío, vas a ver que me reuní con todo el mundo, pero que estoy inscrito no afiliado a ningún partido. Totalmente. Doctor Salguero, antes de ir al segundo corte, con todo lo que hablamos, ¿usted puede decir que la iglesia en los Estados Unidos, la iglesia latina, está siendo relevante en la sociedad? Mire, la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y Él nos prometió en Mateo que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Yo soy pastor aquí en Orlando, además de ser presidente de NALEC. Soy pastor en propiedad, ¿no? Predico todos los domingos, bautizo, dedico niños, caso gente. Y yo veo que la iglesia latina está creciendo en influencia, pero tiene unos desafíos que podemos hablar después de la pausa. Sí. Pero yo creo que el crecimiento de la influencia latina es innegable, no se puede negar. El impacto, el grupo evangélico de mayor crecimiento en los Estados Unidos son los latinos, y hay que tomarlos en cuenta. Sí. Bueno, al volver del corte, hablemos de los desafíos que les resta para seguir siendo relevante. Breve corte y volvemos. Aberturas Águila fabrica e instala puertas, ventanas, fachadas y divisorias de aluminio y vidrio. Todas las aberturas son el resultado de un trabajo preciso realizado por un equipo humano con las mejores herramientas en su local en el Chaco paraguayo. Las obras realizadas desde el 2009 dan testimonio de los productos de calidad que hoy por hoy dejan un impacto en viviendas familiares, negocios y oficinas a lo largo y ancho del territorio chaqueño. Elegir Aberturas Águila es elegir calidad. Con el sello de Paraguay. Aberturas Águila, Loma Plata, Chaco. Impacto de calidad. Amanece. Es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida. Una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. Con Kenton el frío no te detiene. Llegó la promo invierno que estabas esperando. Llévate de regalo una campera reflectiva con la compra de tu Kenton Shark 150, Classic, GTR 150 SE o Blitz 110 SE. No te quedes sin tu campera reflectiva. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o escribinos a WhatsApp. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton.
Promo LTE de Copaco podés contratar el servicio 4G LTE de 50 GB y recibís 290 GB. Aprovecha esta promo con planes promocionales desde 97.500 guaraníes. Consulta más planes disponibles en nuestras redes sociales o ingresando a www.copaco.com.py. O contactarnos al 0800 11 4000 o desde un celular al 021 238 5027. Copaco, comunicación en todo sentido. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy estamos en los Estados Unidos, no es físicamente, vía Zoom, hablando con el doctor Gabriel Salguero, presidente de NALEC. Estábamos hablando del impacto, ¿verdad?, que está teniendo el crecimiento de la iglesia dentro de los Estados Unidos. Y él habló de un montón de estadísticas, que es lo que necesitamos manejar, ¿verdad? Yo le hice la pregunta recién, ¿la iglesia está siendo relevante en la sociedad? Y me dijo, mira, sí, pero hay muchos desafíos por delante aún. Y entonces me dio curiosidad para saber qué dice el presidente de NALEC, cuáles son los desafíos para la iglesia latina en los Estados Unidos, doctor Salguero. Mire, hace unos meses, no, quizás más de un año, yo hablé en el Congreso de Universidades Cristianas en los Estados Unidos. Hay más de 1000 universidades evangélicas en los Estados Unidos que son parte de una coalición de universidades cristianas evangélicas. Y me preguntaron sobre la realidad latina evangélica en los Estados Unidos. Uno de los desafíos más grandes en los Estados Unidos es la secularización. El grupo de mayor crecimiento entre los latinos mileniales no es el movimiento evangélico, no es el movimiento pentecostal, es los que se añaden a los escaños de los movimientos seculares. 22% de los latinos mileniales se identifican como no afiliados a ninguna fe, o han abandonado la fe o se criaron fuera de la fe. Y lo que dije en esa presentación, y es importante que los que nos escuchan hoy escuchen, es que entre más tiempo los latinos pasan en los Estados Unidos, más secularizados se ponen. Porque Estados Unidos se está secularizando al nivel de Europa, va por la misma tendencia que Europa y otras partes del mundo. Entonces, nosotros a veces, por tratar de pertenecer e integrarnos a la cultura anglo, hemos también abrazado la secularización anglo e europea. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Lo segundo, tenemos un gran desafío de salud mental. Tenemos alto índice de suicidio en la juventud. Aún durante toda esta crisis de los últimos años de COVID, etcétera, hemos tenido pastores que se han quitado la vida o han abandonado los puestos porque la crisis de salud mental es grande, que ha contribuido no solo a suicidios, sino a tiroteos masivos, a un sinnúmero de otras cosas. Y la iglesia no puede abandonar o hacer caso omiso a la crisis de salud mental que está en los Estados Unidos, que contribuye a violencia y que contribuye a suicidio y que contribuye a altos niveles de depresión y desasosiego. Tercero, yo diría que hay una crisis de identidad. La iglesia a veces no sabe lo que es ni lo que cree. Y por eso organizaciones como NALEC está diciendo, no, nosotros tenemos que ser claros. Nosotros no somos un partido político, nosotros no trabajamos para el gobierno, nosotros trabajamos para el reino de los cielos. Y a nivel que ese trabajo nos llama a involucrarnos en cultura, en política, en educación, en familia, es por nuestro compromiso no con una ideología política, sino con la palabra del Señor. Y esa crisis de identidad es la que nos lleva a perder capital moral y credibilidad, porque la gente nos ve como partidarios y partidistas en vez de como agentes del reino de Jesucristo. Y por supuesto tenemos un sinnúmero de crisis de identidad de la próxima generación. Estamos hablando de crisis de sexualidad, estamos hablando de crisis de proyecto de vida. Entonces, una de las grandes conversaciones que estamos teniendo en NALEC es cómo ministramos con y a favor de la próxima generación.
La próxima generación es importantísima para Nalec y para la Iglesia de Jesucristo. Realmente concuerdo 100%. El tema de la salud mental, la pandemia lo puso al descubierto, no solamente en los Estados Unidos, en todos lados, ¿verdad? Porque por lo menos es una enfermedad que casi nadie trata. No se trata. La gente piensa que esto es con oración nada más. Acá hay que trabajar en todos los aspectos, cuerpo, alma, espíritu. ¿Es correcto, verdad, doctor? Sí, no, mire, yo tuve una reunión con los obispos asesores. Tenemos un comité de obispos asesores de diferentes denominaciones en Nalec, de Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Nazareno, Wesleyana. Lo único que todos tienen que tener el evangélico y nuestro credo de fe. Y nos reunimos con el secretario de salud en Estados Unidos, que es latino. Y que no compartimos todas sus premisas, pero en términos de salud mental, él dijo, la iglesia es un baluarte importante, pero no todo es ayuno y oración. Y créeme que afirmamos, tenemos redes de ayuno, tenemos redes de oración, tenemos redes de mujeres que oran, hombres, niños, etc. Pero nosotros también tenemos profesionales de la salud mental. Cristianos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores y trabajadoras sociales que son parte de la solución a esta crisis de salud que Dios ha preparado con toda la preparación necesaria médica y profesional para dirigirse a esta salud. Y créeme que si lo continuamos dejando siendo un tabú, vamos a perder generaciones enteras. Sí, totalmente, totalmente. Doctor, una de las maneras de ver cómo la iglesia está siendo relevante en un país es cuando ocurre algo, siempre se llama y se pregunta la opinión a la iglesia evangélica. En este caso, la prensa llama a Nalec a preguntar su opinión en problemáticas sociales, en tema de la situación política del país o desastres naturales. ¿Cuál es la opinión de la iglesia o eso aún no sucede contigo? Sucede con frecuencia. Yo he sido analista y comentarista en CNN, español y CNN en inglés. Bilingüe. Como bien sabes, Juan, mi primer idioma es inglés. Yo soy bilingüe. He estado en CNN en inglés, he estado en CNN cuando los tiroteos ocurrieron, también en Telemundo, en Univisión, los canales latinos. Fui analista de Univisión para un sinnúmero de temas desde el COVID-19, más los grandes periódicos de Estados Unidos. New York Times ha hecho, Washington Post. Entonces, yo he estado creo que en todos los canales de televisión haciendo una contribución. Y nos preguntan, ¿qué piensa la iglesia latina evangélica? Por supuesto. Uno tiene que ser honesto. Cuando uno es líder de una coalición tan vasta, somos grupos heterogéneos. Sí. ¿Sabes? No todo el mundo piensa igual, pero hay unas cosas que todos sí pensamos iguales porque son principios inmutables que no se pueden contradecir, lo que se trata de vida, matrimonio, etcétera. Pero sí somos acudidos con frecuencia. Hemos estado creo que en todas las prensas televisivas, radiales y impresas. Doctor Salguero, el tema de ideología de género en los Estados Unidos. Inclusive muchos países están siendo financiados con fondos de los Estados Unidos en otros países. Y le cuento lo que está ocurriendo en algunos países. Hay que separar las cosas, pero muchos embajadores enviados por el gobierno actual de los Estados Unidos son homosexuales que vienen con pareja y no solamente están aquí, sino promueven la ideología de género en los otros países, ¿verdad? Sucede aquí en Paraguay, en República Dominicana mismo, ¿verdad? ¿Cómo está la lucha de ideología de género en los Estados Unidos? Mire, la realidad es que este tema sobre ideología de género y sexualidad se viene debatiendo de décadas. El gran desafío de la iglesia es que está reaccionando después de 30 décadas que esto está ocurriendo, de 3 décadas que esto está ocurriendo. ¿Sabes? Un sinnúmero de personas han educado abogados, han educado gente que cabildea. Entonces, a veces la iglesia no tiene una respuesta integral y holística al tema de la sexualidad. Entonces, cuando reaccionamos, en vez de responder, siempre estamos a la defensa, en vez de decir, esta es nuestra ética de la sexualidad y por qué lo tenemos, y presentarla en una forma sobria y contundente, y en una forma que dice, diferimos
sin atacar la persona que está en un estilo de vida que contradice la palabra del Señor desde nuestra lectura. Entonces, nosotros tenemos que preparar gente. ¿Sabes? Yo leía un libro desde un teólogo de Wheaton University, una de nuestras mejores universidades evangélicas, sobre la disforia. La disforia. O sea, no estábamos preparados con los teólogos, con los expertos en la sexualidad humana, con los expertos en la relación, y ahora estamos a la defensiva en vez de construir unos argumentos y unos establecimientos sólidos frente a esa realidad. Segundo, nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene el derecho de creer lo que ella cree. Y eso es parte de la contienda aquí de la libertad religiosa. O sea, ¿qué quiere decir libertad religiosa? Bueno, libertad religiosa quiere decir que en un país pluralista, donde hay muchas religiones y hay gente que no tiene religión, la iglesia tiene el derecho de definir y de marcar cuáles son sus convicciones. Y yo creo que a medida que no hemos tenido un robusto argumento para la libertad religiosa, hemos perdido en las áreas de sexualidad y otras cosas. Lo otro es que la iglesia tiene que ser integral. ¿Sabes cuál es la crisis más grande para la familia latina en términos de sexualidad en Estados Unidos? No es ideología de género, es pornografía. Entonces nosotros, la iglesia latina, hablamos de ideología de género, pero no nos dirigimos a otras cosas que destruyen la familia. Yo creo que nosotros tenemos que tener una respuesta robusta, integral, que dice, no, nosotros creemos en la sexualidad y la ética sexual cristiana bíblica, que es un hombre, que es una mujer, definido por la palabra del Señor. Y a la misma vez debemos dirigirnos a cualquier cosa que amenaza la familia o la identidad sexual dentro de nuestro entendimiento. O sea, antes de yo ser pastor, bien sabes, Juan, yo era catedrático de universidad y enseñaba ética cristiana y pública. Y parte del argumento es que hacemos marcha hacia antes definir cuál es nuestra postura desde una perspectiva bíblica y desde una perspectiva ética. Por eso me encanta ser parte de AEL, porque formamos pensamiento, formamos argumentos para que la gente no solo reaccione, sino que defina con propiedad qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y parte de esta crisis, de estas contiendas de ideología de género, es que la iglesia evangélica no tenía una ética de sexualidad cristiana robusta, y ahora tenemos que dicen en inglés catch up, tenemos que correr para alcanzar la sociedad. Sí, totalmente. Y en tema de libertad religiosa en los Estados Unidos, ¿cómo usted analiza la libertad ahí, especialmente con los latinos y otros credos? ¿Todo muy respetuoso o usted ve con preocupación algunos temas? Quizás tú has oído que hay mucha gente preocupada por la libertad religiosa en Estados Unidos. Hay en muchos lugares ansiedad, que la libertad religiosa está en amenaza. Yo creo que la amenaza es más cultural que política. Y me explico. El gran dilema de la iglesia en Estados Unidos no es que el gobierno persigue la iglesia, es que hemos perdido nuestra influencia en la cultura, y la cultura tiene sus reacciones a nuestros credos y a nuestras convicciones. Es un problema de formación espiritual, de discipulado, de evangelismo y de educación. Pero vamos a ser objetivos. ¿Cuántos canales cristianos tiene Estados Unidos? Si uno dice hay persecución religiosa y no hay libertad, pues nosotros tenemos un sinnúmero de canales cristianos. ¿Cuántas emisoras cristianas en inglés, español, en creol, en coreano hay en Estados Unidos? Incontable. Sí. ¿Cuántas veces los pastores comunican por Facebook y por YouTube sus servicios? Uno tiene que tener cuidado, porque yo miro a mis hermanos en lugares sensibles como Asia, China, Corea, ciertas otras partes sensibles de países que hay teocracias que persiguen la iglesia, y a veces la iglesia dice no, es que el análisis es muy pobre. La cultura
es post-cristiana en Estados Unidos. Es una cultura post-cristiana como en Europa, y me temo que América Latina va a estar teniendo que luchar con eso en las próximas décadas. Sí. Pero en términos de libertad religiosa, todavía se oran en todas las convenciones de todos los partidos, los demócratas, los republicanos, los no afiliados. Todavía hay canales cristianos, hay emisoras cristianas, todavía hay iglesias. Lo que mucha gente confunde es que no, es que hay empresas que nos quitan, pues las empresas privadas tienen el derecho de publicar o no publicar lo que tú quieres, pero eso no es el gobierno. Entonces, tenemos que luchar mejor o con más sobriedad y prudencia dónde es la punta del ataque. No obstante, en algunos casos, cuando estamos hablando de fondos federales para iglesias, ahí tratan de imponer ciertas ideologías. Ahí sí uno tiene que confrontar el gobierno, yo lo he hecho y Nalek lo ha hecho. Entonces, no, yo creo que hay bastante libertad religiosa cuando estamos comparándonos a otros países donde hay persecución abierta. Imagínate, cuando los presidentes y los gobernantes llaman a los evangélicos, ¿qué nivel de persecución? Cuando tienen consultores evangélicos. Entonces, sí, yo creo que hemos perdido bastante en nivel de cultura, hay bastante libertad religiosa y en algunas cosas económicas están tratando de influenciar la iglesia y hay que tener el ojo abierto a esas realidades. Doctor Salguero, última pregunta ya para cerrar. Hace poco he visto un video que está corriendo por todos lados, donde un profesor explicaba a sus alumnos que Estados Unidos no es ya hoy el país más poderoso del mundo, y lo dejó de ser por apartarse de los principios y los valores. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, no he visto el video, no puedo comentar directamente sobre ese video. Pero el concepto. El concepto sí puedo decir. Mire, Estados Unidos tiene sus fuertes y sus debilidades como todos los países. Estados Unidos, cuando se fundó una democracia liberal, Thomas Jefferson, George Washington, famosos presidentes como Abraham Lincoln, pero nosotros nos fundamos con un sinnúmero de problemas. O sea, los Estados Unidos se fundó con esclavitud. Teníamos esclavos. La mujer no podía votar. Sí. Los africanos americanos eran ciudadanos de segunda clase, los latinos igual, habían problemas raciales. Entonces, cuando la gente dice, hemos abandonado nuestros valores, pero desde un inicio teníamos valores mixtos. Desde un inicio teníamos un legado mixto. Yo amo los Estados Unidos, yo amo la democracia de los Estados Unidos. Es el país más libre que yo he visitado en toda mi vida y he visitado más de 30 países a nivel mundial. Entonces, yo tengo que decir que a mí, a mi familia, a nuestra iglesia, con todos los roces y las batallas que hemos tenido, hemos disfrutado de una gran democracia y lo celebro. Pero la realidad es que los Estados Unidos, mire, durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros pusimos a chinos en campos de concentración en Estados Unidos. Entonces, la realidad es que a veces hay gente que pinta un retrato ideal de los Estados Unidos. Es una gran nación. Peleó en contra de Hitler y ayudó a la democracia en Europa. Abolió la esclavitud. Le dio el derecho a la mujer al sufragio. Estados Unidos es una gran nación. Pero ha tenido sus problemas desde el inicio. No es algo nuevo. No es algo nuevo. Sí. Hay gente que son pro valores y en contra de valores. Desde el 1776, que tuvimos la Declaración de Independencia y que se firmó julio 2, aunque muchos saben que el Día de Independencia es el 4 de julio en Estados Unidos, pero se firmó el 2 de julio en Filadelfia. Yo creo que somos un ejemplar para muchas naciones, pero siempre hemos tenido ese legado mixto de valores y contravalores. Y por eso está la iglesia, para establecer la métrica de lo que son los valores cristianos. Así es. Gracias, doctor Salguero, por estar. No te diste cuenta, pero estuvimos casi una hora hablando. Porque son temas apasionantes, ¿verdad? No, es un placer y yo agradezco a Salvando Vidas que dé la exposición a toda la iglesia
evangélica en América Latina y latinos en Estados Unidos y el Caribe. Están haciendo un gran labor y yo bendigo esta iniciativa y bendigo tu vida, Juan. Gracias, doctor Salguero. Esto sale aquí en el Paraguay, canal de aire, pero también en todo el continente a través de canales aliados. También, por supuesto, la página oficial de la Alianza Evangélica Latina. Esto se va por todos lados. Así que hoy tenemos la voz de la persona que hoy está al frente de NALEC, el doctor Gabriel Salguero, actual presidente, 15 años de NALEC, trabajando, influenciando, y esto va para rato. Así que, doctor Salguero, nos vemos pronto en nuestra próxima asamblea en Punta Cana. Un placer y muchas bendiciones. Gracias, doctor Salguero. Esto fue Salvando Vidas.